Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa para tratar de acercarles la medicina, Prevención TV. Bueno, séptima temporada en el aire, solamente para descubrir que hay viejos temas que hay que actualizarlos permanentemente. ¿Por qué digo esto? Porque esta mañana entro de improviso al consultorio de un colega, solamente para descubrir que un paciente, ¿cuarentón tu paciente? Sí, más o menos. Se preguntaba por qué era hipertenso, o en todo caso no podía creer que él fuera hipertenso, y luego de una breve charla descubrir, que él había ingresado de alguna forma en un mundo hasta ese momento desconocido. Entonces, habida cuenta de esto, cambiamos un poquitito el orden de las prioridades que teníamos y vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de hipertensión arterial y distintas situaciones que vienen de la mano con este problema. Y vamos a tomar parte de las preguntas que hizo este paciente hoy. ¿La hipertensión se cura, doctor? Seguramente, preguntas que de este lado del mostrador son relativamente tontas, pero que del otro lado ¿En del algún mostrador... momento de mi historia voy a dejar de tomar las pastillas? ¿Cómo me doy cuenta si tengo presión alta? Así que luego de un breve corte, aunque al paciente ya se le contestó en el momento, vamos a tratar... hacer a ustedes ahora, le vamos a contestar a ustedes, a la audiencia. Bueno, tal cual lo planteé en el primer bloque, hoy vamos a hablar de hipertensión arterial, de situaciones especiales, algunas preguntas que nos hacen los pacientes en el consultorio, y que es bueno que ustedes sepan de qué se trata. Como primera medida, Fer, ¿qué prevalencia tiene la hipertensión arterial en relación a las enfermedades en general en el planeta? Bueno, no lo voy a Tierra? contestar con porcentajes ni con miles de pacientes o millones de pacientes, porque es un dato que no sirve. Sí tienen que saber que en el mundo occidental hay una única enfermedad más común que la presión arterial alta. Y esa enfermedad no se le da mayor importancia tampoco, nadie le da bolilla hasta que no se complica, porque esa enfermedad son las caries. Es decir, la primera enfermedad por prevalencia, por cantidad de pacientes que existen en el mundo occidental, son las caries, y la segunda, la hipertensión arterial. O sea que una altísima prevalencia de gente que tiene hipertensión arterial, y muchos de ellos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Tenemos que recordar, porque nunca se toman la presión arterial, básicamente, pero tenemos que recordar, esta estadística es válida para la Argentina y para todo el resto del mundo, que la mitad de los pacientes hipertensos ignoran que lo son, hasta que por allí alguna complicación de la hipertensión o alguna sintomatología les anuncia bienvenidos a este mundo, ¿no? Es decir, al mundo de los hipertensos. El cuerpo es muy sabio en ese sentido y nos da señales de alerta que nosotros tenemos que respetarlas o saber interpretarlas. En función de esta prevalencia que dijo Fernando, la enfermedad de mayor prevalencia después de las caries, cuando uno tiene un dolor de cabeza, un dolor nucal, no pensar que son las cervicales, no pensar que es algo que me cayó mal en la comida, sino ir y controlarse la presión. Es decir, lo que dice Javier no tiene que ser el primer pensamiento. Lo puedo pensar después que me tomé la presión arterial y encontré un valor normal. Por otra parte, volviendo a la prevalencia, todos vamos a llegar ancianos. Piensen que para los 75 años de edad se calcula que 3 de cada 4 pacientes van a ser hipertensos. Si tomamos la prevalencia en general, 1 de cada 3 es hipertenso, o sea, casi un 30 y pico % de la población general, incluyendo todas las edades, tiene hipertensión arterial. Vale para la Argentina también. Todo. Es importante acá primero entonces definir, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de presión alta y la manera de medirlo? Normalmente, hasta hoy, el parámetro que usamos o los valores de corte que usamos, ustedes saben que existe una presión alta o una presión máxima y una presión mínima. Esa presión máxima la llamamos normalmente sistólica y la mínima diastólica. Para la presión máxima, hasta hoy, para la sistólica, el valor reconocido es 140 o 14 y para la mínima 90 o 9. Valor que uno tiene la sensación que con el correr del tiempo se va a ir modificando y modificando hacia abajo, a punto tal que cuando uno cruza los 13 de máxima, ya en la mayoría de los textos de medicina se empieza a hablar de prehipertensión o presión normal alta. Y lo mismo vale para cuando el paciente cruza los 8 de mínima. Es decir, ya se considera esos valores
en una suerte de prehipertensión o de valores normales altos dentro de la normalidad. ¿Y cuál sería el objetivo terapéutico, Fernando, al que los pacientes que le descubrimos que son hipertensos tendrían que llegar? ¿Cuál sería la presión ideal? Ese es un buen punto. Si uno toma medicación, no sirve tener 14,9. Ningún cardiólogo, ningún clínico medica a su paciente para que tenga 14,9. Todos medicamos para que el paciente tenga 12,8 o menos presión arterial si tolera valores más bajos, medicado. Solemos decir que la mejor presión para un paciente es la más baja que tolere. Entonces, si usted tiene 10,6 o incluso 9,6, pero está totalmente asintomático y hace vida normal, esa presión está bárbara y no hay ninguna razón para que tenga valores de presión más elevados en ausencia de otras enfermedades. El otro punto importante que uno descubre cuando tiene el paciente en consultorio es que normalmente el paciente no sabe en qué brazo medir la presión. ¿La miro acá o la miro acá, doctor? ¿La hacemos acá o allá? Bueno, el paciente tiene que saber sí o sí en cuál de sus dos brazos tiene presión más alta. Es decir, la primera vez que va a algún cardiólogo o algún clínico, o si no lo hizo antes, hacerlo ahora, pedirle que le tome la presión en los dos brazos. ¿Es normal tener distinta presión? Sí, es una cosa habitual. Por supuesto, si los valores de presión no difieren excesivamente, uno no va a tener en un brazo 16 y en el otro 10 de máxima. Si no, en un caso de esto hay que empezar a buscar enfermedades. Pero sí, en un brazo puedo tener 13,5, 8,5, que no sería hipertensión de acuerdo a lo que hemos definido, y en el otro encontrarnos con 14, 9,5, y 14,5, 9,5, que sí sería hipertensión. El brazo que hay que tener en cuenta es siempre el de la presión más alta. Es decir, si en un brazo tengo hipertensión y en el otro no, yo soy hipertenso. Y ese es el brazo que tengo que tomar para todas las determinaciones subsiguientes. A partir de ese momento, eso se llama el brazo dominante. Correcto. Brazo dominante es el brazo en el que yo descubro que tengo más presión y todos mis controles a partir de ese momento tienen que ser sobre ese valor y tomar como válido para los controles posteriores ese valor. Si es el brazo derecho, será el brazo derecho dominante. Entonces, cuando a usted le dicen, le voy a controlar la presión, usted pone su brazo derecho, porque usted ya sabe previamente que ese es el brazo dominante, donde tiene más presión y donde debe hacer el cálculo si está bien controlado o no la presión. Su cardiólogo también lo va a saber, obviamente, así que siempre va a hacer los controles. Y no está de más siempre controlarse los dos brazos. Correcto. Javier tuvo que escuchar una serie de preguntas, algunas de las cuales manifestó al comenzar el programa. Obviamente, salvo situaciones muy especiales que nosotros llamamos hipertensión secundaria, que justifican menos del 10% de los casos de hipertensión, la presión no se cura, se controla, que no es lo mismo. Es más, suele ocurrir que por muy bien medicado que esté el paciente, con el correr de los años, por cuestiones de envejecimiento de los vasos sanguíneos, la presión se dispara igual y haya que ajustar la medicación que inicialmente recibía el paciente. Sin embargo, hay una serie de situaciones en las cuales el paciente puede mejorar, puede incluso dejar de recibir medicación y con los años volverla a recibir. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el paciente llega a consultorio, no observa las pautas dietéticas, no observa las pautas de ejercitación que el médico le da y entonces toma por ahí 3 pastillas para mantener una tensión arterial borderline. Un día, por razones X, el paciente resuelve, no, voy a empezar a comer sin sal, voy a empezar a hacer lo que me indicó el médico. Sorpresa, descubre que las pastillas le hacen mal. Entonces por ahí uno retira medicación o por ahí incluso la suspende si el paciente puede seguir con presión normal solo con dieta y ejercitación. Pero esto no es que la presión se curó. La hipertensión sigue ahí, si yo como salado la hipertensión vuelve. Es decir, simplemente he hecho las pautas que tenía que hacer para mantener en control una hipertensión que todavía es leve. El día del mañana, cuando la enfermedad avance, volveré a necesitar medicación. Pero esto no es, la hipertensión tiene cura. La hipertensión se controla de distinta manera. Existe el paciente para el que solo alcanza la dieta y la ejercitación, y existen pacientes que con media pastilla andan bien y pacientes que necesitan 6 fármacos diferentes. Es decir, el espectro es muy amplio. Lo que nosotros decimos es que hoy con el arsenal terapéutico que nosotros tenemos para hipertensión, porque al ser una enfermedad de altísima prevalencia, obviamente que tenemos muchos recursos farmacológicos para poder brindarle al paciente, nosotros decimos que tenemos que buscar en nuestro paciente el traje a medida para su hipertensión.
Entonces buscamos la medicación. Muchas veces el paciente se confunde en el siguiente, si uno no se lo explica, es que se piensan que con las pastillas que nosotros le dimos la presión está solucionada porque los valores bajaron. O sucede otra cosa también que es muy común y es el abandono del remedio. ¿Por qué? Porque el paciente venía con presiones elevadas. Uno le da la medicación y tiene que avisarle al paciente que va a sentir cierta flojedad, que es normal que ocurra porque el termostato estaba regulando en 15-10 y yo lo tengo que poner a regular en 12-8. Entonces eso es flujo cerebral, por lo tanto el paciente puede experimentar una sensación de desagrado, que está muy tirado, pero eso es una cosa transitoria y el cuerpo se va acostumbrando al nuevo valor y cada día se va a sentir mucho mejor. Bueno, así que es fundamental que el paciente sepa que cuando nosotros lo medicamos va a tener un periodo de tiempo en el cual se va a sentir un poco flojo y eso es la señal inequívoca de que la presión está mejor controlada. Entonces, ese tiempo, antes de ir al corte, que dice Javier, es totalmente variable. Hay gente que en 20 días, digo esto porque no lo van a conseguir en 3 días, que en 20 días está como previamente y hay gente a la que le puede llevar 2 o 3 meses. Somos todos distintos, como dijo Javier, es un traje a medida y el cuerpo también se adapta de diferentes formas. Así que bueno, vamos a un breve corte y después continuamos con el programa. No toque el control remoto, que lo que viene es sumamente interesante. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bien, volvemos del corte, dejamos esto hablando justamente de esto de si la presión se controla, se cura, ya quedó claro que se controla, no tiene cura, pero a esto hay que agregar 2 o 3 cositas más. Hay una cosa que no hemos charlado en el primer bloque, es lo que tiene que ver con la genética. Lo iba a dejar para después, bueno, porque la genética también es un tema fundamental, pero hay 2 o 3 situaciones más en las que el paciente puede llegar a abandonar la medicación. La primera es, tuve una baja brusca de presión. Entonces te llegan al consultorio y te dicen, doctor, son las pastillas, no tomo más nada, me hizo mal. Uno le toma la presión en el consultorio y por supuesto el paciente está hipertenso. ¿Qué pasó? Si hay una baja brusca de la presión, no es normalmente la pastilla. La pastilla no tiene el efecto de bajar la presión bruscamente de la nada y que uno la recupere después. Hay
otros problemas en el cuerpo, normalmente en el aparato digestivo, pero puede ser en otra parte, que pueden hacer que la presión baje de golpe aunque uno sea hipertenso. Como la naturaleza es sabia, aun cuando uno haya perdido el conocimiento por efecto de esa lipotimia, el cuerpo se vuelve a recuperar solo en cuestión de segundos o minutos. Pero no han sido las pastillas, no ha tenido nada que ver la hipertensión arterial de todos los días del paciente, sino que hay que ir a buscar el problema en otro lado. El segundo punto son las temperaturas. No es la misma temperatura que vivimos ahora que la que hemos vivido en el verano pasado. Y en muchos pacientes la presión arterial es sensible a la temperatura del ambiente. Entonces tiende a bajar en el verano y a subir en el invierno. Pero eso de jugar artesanalmente en el hogar con, bueno, me bajó la presión, seguramente es el calor, tomo menos, y por ahí uno se equivoca. Entonces, antes de tomar cualquier determinación en ese sentido, es imperativo ir a charlar con el médico de cada uno, que conoce seguramente tan bien su historia como usted mismo, pero es el que le puede aconsejar: bajá media pastilla, no la bajes, pensá que va a pasar tal cosa, tal otra. Entonces, en ese sentido es mejor, antes de tomar ninguna determinación, charlarlo con el médico de cabecera. Lo que quiere decir Fernando concretamente es que la presión, ustedes no deben correr atrás de los valores. Correcto. Es decir, porque yo me mido la presión y tengo 13,8, digo, si me tomo la pastilla me va a bajar. No. Nosotros le vamos a dar una medicación para que su presión esté lo más estable posible, que esté en los 12,8 las 24 horas del día. Pero nosotros no podemos estar pendientes exclusivamente del valor puntual que se registró y en base a eso una dosis más, una dosis menos. No. La medicación ustedes la tienen que tomar como está indicada y no correr atrás de los valores. Eso es muy importante. Otra cosa que dijo Fernando que era muy importante es el tema del descenso de la presión, ¿no? Tampoco hay que sobreactuar en el caso de que uno tiene presión muy elevada y si uno se desespera porque tenemos un 17, un 18, que si bien los valores que uno venía manejando son elevados, pero tampoco hay que sobreactuar con eso. Antes había unas famosas pastillitas, unas capsulitas sublinguales que se ponían, el paciente venía con 20 de presión, uno le daba esas capsulitas, fenómeno, la presión bajaba drásticamente, bajaba de 20 a 10, estábamos todos contentos, nos íbamos para casa, todo, y a los 2 o 3 días venía el paciente con la comisura labial desviada, había hecho un ACV isquémico por robo de flujo. Entonces no hay que sobreactuar, no volverse loco, pregúntenle a su médico de cabecera, hagan reposo 2 horas, vuélvanse a controlar, les va a dar tiempo, no es un ACV inmediato lo que va a ocurrir, pero de todas maneras siempre tienen que controlarse, ¿está? Bien, es decir, como dijo Javier, el descenso de la presión, mientras no tengamos 20 y tanto, que bueno, ahí se llama un servicio de emergencia. Es una emergencia. Pero si normalmente tenemos 12,8 y pasamos a tener un 16,10, lo primero, lo más prudente, si uno lo ha charlado con el cardiólogo, es tomarla por boca, la pastilla que uno le hayan dicho, y recostarse. Apagar luces, nada que enturbie el ambiente, nada que pueda sobresaltarnos, apagar la luz y no estar pendiente de la presión cada 10 minutos. Porque cuando uno toma una determinación de ese tipo, la presión empieza a bajar suavemente y normalmente no baja hasta donde queremos antes de 1 hora. Es decir, entre otras cosas, me recosté, apagué las luces, me olvidé del mundo, pero de la presión también. Si no, no sirve. Claro, porque si no estamos con una ansiedad tremenda, nosotros nos vamos a volver a controlar la presión al poco tiempo, va a seguir elevada, no me bajó, y eso nosotros mismos estamos alimentando la presión alta en ese sentido. Así que tranquilizarse, recostarse, quedarse 2 horas quieto, tranquilo en la cama, luego volver a hacerse el control, no volverse desesperante. Una cosa importante, el tema de condicionamiento genético. Padre y madre hipertenso, 90% de probabilidades de que yo sea hipertenso. Otro condicionamiento muy importante que nosotros vemos y que se lo decimos son las mujeres que durante su embarazo padecen de hipertensión arterial. Eso es un marcador futuro de la mujer para ser hipertensa. Es decir, mal pronóstico para el día del mañana. El día del mañana es cuando llegue normalmente la menopausia. Vuelvo a la genética. Papá y mamá hipertensos, 90% de chance de que yo sea hipertenso, un solo familiar hipertenso, más del 30% por lo menos. ¿Puedo hacer algo? En realidad lo que uno puede hacer es poco por evitarlo. Lo que puede hacer es importante para diferirlo.
Es decir, en lugar de ser hipertenso con 50, puedo ser hipertenso con 70 y son 20 años de vida sin problemas. ¿Qué puedo hacer? Empezar a comer sin sal desde chico y empezar a hacer ejercitación aeróbica desde chico también. Las dos cosas de alguna manera difieren la aparición de esa hipertensión, que va a terminar viniendo igual, pero lo que está en mis manos hacer es diferirlo. Otra cosa, cuando Javier habla de genético, no es papá se puso hipertenso con 80 años y mamá con 75. Ahí yo no tengo riesgo de hipertensión de 90%. Cuando uno habla de genético, estoy hablando de algo que heredé de un progenitor que contrajo la enfermedad, fuera cual fuera, antes de los 65. Si mis padres fueron hipertensos con 80, entonces yo no tengo un riesgo especial porque ellos dos hayan sido hipertensos a esa edad. Eso es para absolutamente todas las enfermedades, inclusive las neoplasias. Cuando al progenitor le pasa el episodio, el evento, el infarto, el ACV, un cáncer, lo que sea, antes de los 65 años, está el condicionamiento genético. Después de los 65 años ya no se considera que tiene un condicionamiento genético el paciente, sino que es por la edad, puede ser, y no tiene nada que ver para transmitirle a la descendencia. Javier tocó el tema de las mujeres también con hipertensión durante el embarazo. Lo normal durante el embarazo no es que la presión suba, sino que baje. Es decir, debiéramos hacer toda una charla para hipertensión y embarazo porque es una situación muy especial ya de por sí, pero lo que tienen que saber es que si me detectaron la hipertensión en la semana 5, 6, 10 del embarazo, no es hipertensión a raíz del embarazo. Esa paciente es una hipertensa encubierta que tal vez no lo supiera o no lo hubiera efectivamente detectado hasta allí o lo hubiera ignorado y que el embarazo lo ha puesto de manifiesto. Aquellas pacientes que contraen hipertensión pura y exclusivamente a raíz del embarazo lo hacen a partir de la semana 21. ¿Qué es lo que pasa? Hay un órgano que se llama placenta, que es lo que hace posible la conexión entre la madre y el bebé, porque a través de ese órgano es donde se le van a enviar los oxígenos, el nutriente y todo lo que el bebé necesita, y ese órgano forma hormonas. Algunas de esas hormonas en las mujeres que ya van a tener enfermedad vascular el día de mañana producen hipertensión. Por esto mismo, la hipertensión en un embarazo puede aparecer incluso después del parto, porque sacada la placenta, si bien muerto el perro se acabó la rabia, esa placenta genera hormonas hasta el último día. Entonces, esas hormonas pueden todavía actuar hasta un mes después del parto, cualquiera sea la vía, vaginal o cesárea. Luego de ese mes, si la paciente no es hipertensa per se, los valores debieran volver a lo normal. Brillante. Bueno, nos están haciendo señas, nos queda muy poquito tiempo. Creo que es muy importante un concepto también. Si usted es hipertensa previa y quiere quedar embarazada, eso usted tiene que concurrir con su cardiólogo porque hay que adecuar la medicación, porque la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos normalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, muchos de ellos están contraindicados absolutamente, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Contraindicados porque producen malformaciones en el bebé. Entonces, si ustedes tienen la decisión, son hipertensos y quieren tener, no es que no por el hecho de ser hipertensos no van a poder tener un bebé, sí, pero tienen que tener los cuidados necesarios. Ver al cardiólogo para que adecúe su medicación a medicaciones que estén permitidas en ese primer trimestre del embarazo, con lo cual uno minimiza el riesgo de la hipertensión y el embarazo, y el paciente va a estar bien controlado. No va a haber ningún inconveniente de poder llevar adelante el embarazo. Pero sí hay que corregir la medicación, porque esa medicación que estaba tomando previamente sí puede ser teratogénica o traerle algún trastorno al bebé. Bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de esta edición. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Esperamos que haber contestado algunas de las preguntas. Para muchos de ustedes serán preguntas tontas, para otros, por lo que descubrimos, tienen una actualidad terrible. Así que pueden consultar a aquellos que hayan quedado con dudas a través de los canales habituales. Los canales habituales son los de las redes sociales que todos ustedes conocen, vía Facebook. No me queda más entonces que agradecerles a ustedes, a nuestros sponsors, dentro de los cuales les queremos agradecer a dos en particular, ¿no? Sí, mandarle un saludo a Osvaldo Perossi, que tiene muy buenas ofertas, las están viendo por ahí en la publicidad que pasaron en el programa. Creo que es uno de los mejores lugares si usted quiere hacer alguna compra de electrodoméstico o lo que sea.
es Correcto. el lugar indicado, por precio, calidad y ahora financiación también. Y ahora financiación. ¿Y qué más? Sinesio Vilaín, el frigorífico que nos acompaña desde el quilmeño, que nos acompaña desde aquel primer año hasta la fecha. Así que bueno, con el agradecimiento para todos ustedes, para todos los sponsors y en especial para ellos dos. Y saludados por el Día del Amigo, ¿no? Correcto. Obviamente, ¿no? Son amigos, aparte de ser auspiciantes del programa, son amigos nuestros. Correcto. Así Esperamos entonces a todo el mundo dentro de una semana. No deje de controlarse la presión. Si usted tiene dudas, vaya y contrólesela. La primer forma de hacer diagnóstico de hipertensión arterial en una enfermedad de altísima prevalencia es que usted vaya y se mida la presión. Si usted no la sabe, vaya y contrólese. Y si le encuentran presión alta, vaya y consulte con su médico. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.